Bueno, hoy comenzamos con la tercera y última clase de este eje de pensamiento mágico. Esta última clase que vamos a trabajar hoy tiene que ver básicamente con pensar un poco acerca de la relación entre el deseo de delgadez, el deseo de adelgazar y las ganas de comer. El paciente obeso vive, les diría que en general su tratamiento en la tensión constante entre estos dos deseos. Les diría que vive casi su vida en esta contradicción entre el deseo de adelgazar y la idea de que tiene que hacer una dieta, de que tiene que bajar de peso, la fantasía de que algún día podría estar más delgado y las ganas de comer, el deseo de no privarse, el estar pendiente de la comida en una forma muy intensa, diríamos. Vamos a ver esto de las ganas de comer. Cuando estaba preparando la clase, en realidad cambié el término y en lugar de poner el deseo de comer, que es lo que muchas veces lo calificamos así, lo denominamos así, puse las ganas de comer. Porque en realidad, y ahora van a ver, un poco pensando en el deseo como motor de cambio, preferí utilizar el término ganas para marcar más esta cuestión de esta voracidad hacia la comida que tiene más que ver con el impulso que con un deseo como motor. Entonces, ¿qué son las ganas de comer? Las ganas de comer podemos decir que es un fuerte impulso a llenarse. Las ganas de comer, el deseo de comer está gobernado por la biología, o sea, en realidad tiene que ver con la necesidad de ingerir alimentos, está estimulado por los sentidos y soportado desde la sobreadaptación y el pensamiento mágico. ¿Qué quiere decir esto? Que las ganas de comer se estimulan desde lo biológico, o sea, desde determinadas circuitos, como se hablan de los circuitos de recompensa a nivel neurológico, es estimulado por los sentidos porque lo que puede disparar el deseo y las ganas de comer son la visión o ver algún alimento rico o sentir el aroma, pasar por una panadería y sentir el aroma a pan, o escuchar también, escuchar hablar de comida, cuando de pronto la persona está escuchando, a todos nos pasa muchas veces, cuando hablamos de comida se empieza a estimular el deseo y las ganas de comer. En el caso de las ganas de comer en la obesidad, en general aparece como irrefrenable, sin medir las consecuencias, o sea, la persona come porque tiene ganas de comer y no mide cuáles son las consecuencias de ese exceso, cuánto le va a afectar, digamos. Por ejemplo, a diferencia de una persona a lo mejor delgada, que también puede tener ganas de comer y hambre, sin embargo hay un punto en donde satisfizo su hambre y ya va a parar esas ganas de comer. La suspensión del hambre determina que a lo mejor coma un poquito más de lo que hubiera comido, pero no que se siga llenando. En la obesidad, el deseo de comer, el impulso a comer, en general es inmediato, es instantáneo y está marcado por este aspecto de la voracidad. O sea, la persona cuando come, ya sea que esté determinado, cuando veíamos adicciones, ustedes recuerdan que yo les hice la diferencia entre lo que es hiperfagia y atracón. Hiperfagia habíamos dicho que es comer mucho,
pero la persona, comer mucho, ya sea en el almuerzo, en la cena, en determinado momento del día, pero lo característico de la hiperfagia es que la persona no tiene sensación de pérdida de control. Y en el atracón es comer mucho, movilizado, digamos, o disparado por cuestiones afectivas, pero donde sí hay sensación de pérdida de control. De todos modos, tanto en uno como en el otro, está determinado también desde este impulso a comer. En el caso de la hiperfagia está mucho más claro qué es lo que quiero comer, sería. El gusto por comer, el gusto por la cantidad. En el caso del atracón, lo que aparece más que el gusto y las ganas de comer por comer es el impulso a llenarse. Es diferente según tengamos una situación u otra, y recordemos que en general en la obesidad lo que encontramos, y en la vida también, son los tipos mixtos. No hay solamente alguien que solamente tenga atracones o solamente alguien que tenga hiperfagia. La cuestión, digamos, con las ganas de comer es que en una persona obesa, en donde el mecanismo de sobreadaptación va limitando su vida, va limitando su capacidad de desear en otras áreas de su vida, porque a lo mejor ya no puede desear una persona que a lo mejor está muy obesa, el deseo y las ganas de comer van tomando cada vez más jerarquía, porque aparece como uno de los deseos que mejor se pueden satisfacer más fácil y que no involucran otro tipo de cuestiones. Ir a comer, todo el mundo puede ir a comer, recibir a gente a comer está muy divertido. O sea, entonces la sobreadaptación va como a la vez que va cada vez más restringiendo la posibilidad de desear en otras áreas de la vida, lo que va haciendo es que la persona va centrándose cada vez más en la comida y en el acto de comer como sustituto de otro tipo de satisfacciones. Una cuestión que es importante que distingamos es que este deseo de comer o este impulso de comer, esta voracidad, no tiene nada que ver, en realidad, no está disparado desde el hambre biológica. O sea, como contradicción hambre-saciedad, como par de hambre-saciedad, el hambre está, digamos, tiene que ver básicamente con una necesidad biológica, y la saciedad, digamos, es la terminación de esa sensación que produce el hambre, que es una cierta molestia en el estómago o determinadas concomitantes físicas. El deseo de comer, las ganas de comer, están vinculadas al impulso, están vinculadas a comer mucho, están vinculadas a la necesidad de satisfacer el deseo de llenarse, el deseo de satisfacerse, digamos, pero no están vinculadas a satisfacer el hambre. En este sentido, en general, el impulso de comer va acompañado con la velocidad al comer. O sea, la persona cuando está tomada, diríamos, por el impulso de comer, generalmente come a una velocidad muy rápida. Es muy diferente comer, digamos, desde el impulso, que implica, porque además que implica esta rapidez en la comida, ¿no? O sea, hay muchas personas que comen rápido, hay también muchos flacos que comen rápido, pero en la persona gorda es característica la velocidad en el comer junto con el impulso y la voracidad. En el caso del impulso, y como les decía, que no tiene que ver con la saciedad, porque la saciedad, digamos que ocurre aproximadamente, digamos, cuando una persona comió entre 5 y 10 minutos de haber terminado de comer. Allí viene la sensación de saciedad, que así como el hambre es una sensación que es notoria y uno se da cuenta cuando tiene hambre, porque tiene una molestia en el estómago, en la boca del estómago, o sea, tiene alguna sensación física, la saciedad es simplemente una sensación más sutil, que viene más o menos en ese periodo de tiempo.
En el caso del impulso, ya sea en la hiperfagia o en el atracón, el objetivo no es la saciedad. Entonces, la persona para de comer, o bien porque no hay más comida, digamos, en el caso de la hiperfagia, porque se terminó y entonces ahora sobrevienen las ganas de dormir, o bien porque ya la sensación de angustia y de arrepentimiento y de malestar es tan grande en el atracón que para de comer, pero no deja de comer cuando ocurre la saciedad, sino cuando ya las sensaciones a veces hay personas que comen hasta el hartazgo, digamos, ¿no es cierto? O sea, las sensaciones de una plenitud casi insoportable. Entonces, el deseo de comer, en tanto movilizado desde estas cuestiones, siempre conspira, diríamos, en el tratamiento, porque la persona tiene que luchar contra estas ganas de comer, que obviamente van a estar más acotadas si trabajamos con planes alimentarios que sean flexibles, que contemplen la posibilidad de que la persona se dé un gusto, y van a estar mucho más agazapadas y digamos, reprimidas con dietas restrictivas, que en algún momento, bueno, vuelve nuevamente este impulso irrefrenable, ¿no? La fantasía de muchas personas obesas es que esas ganas de comer, esa voracidad desapareciera, ¿no? O sea, muchas personas lo dicen, y yo lo que quisiera, mi fantasía, mi deseo sería no tener ese pensamiento centrado en la comida y esas ganas de comer permanentemente. Bien, ahora vamos a ver qué representan, digamos, para la persona obesa las ganas de comer. Porque en realidad, por un lado, cuando está en tratamiento, ahora después vamos a ver cómo es el circuito, pero cuando está en tratamiento las ganas de comer le hacen sentirse mal, porque sienten que las ganas de comer lo desvían siempre de su objetivo. Pero cuando no está en tratamiento y está de alguna manera viviendo sin ningún tipo de límites, en realidad las ganas de comer representan ser libre, hacer lo que quiere, no tener reglas, no vivir con imposiciones o límites, y al contrario, tener que hacer una dieta es someterse. Esta es la visión de la persona gorda cuando, diríamos, está en el apogeo de su voracidad. Después, cuando está en tratamiento, puede empezar a pensar que hay otras cosas, pero en general, digamos, la sensación de tener que estar a dieta es siempre la vivencia de una imposición, de tener límites que no desea tener. Esto de la libertad, como les decía en la clase anterior, en realidad es libertad entre comillas con la comida para tener en realidad una vida bastante limitada en otros aspectos, ¿no? Y en la medida que el deseo de comer, las ganas de comer están en su pleno apogeo, seguramente toda la otra posibilidad deseante de un individuo se ve disminuida. Bien, ahora vamos a pasar a otro aspecto que quiero diferenciar y que me parece muy importante, que es las ganas de adelgazar. Que ahora, después van a ver que también lo diferencio de lo que es el deseo de adelgazar. Las ganas de adelgazar, la persona obesa vive con ganas de adelgazar. Muchas veces los profesionales dicen, no, pero para mí que no quiere adelgazar, que no tiene deseo de adelgazar. Sí, en realidad la persona obesa siempre tiene contradicciones con esto de bajar de peso y hacer dieta, comer todo lo que quiere o tener que sufrir privaciones, como decíamos recién. Entonces, muchas veces la persona obesa siempre está pensando que quisiera adelgazar, o sea, siempre tiene ganas de adelgazar. El tema es que las ganas de adelgazar, así como impulso, en realidad muchas veces son iniciativas que se retraen frente al primer desvío o resultado no deseado, o aparece en un impulso que se agota en la primera o segunda consulta.
Aparece más las ganas de adelgazar como una cuestión ilusoria que pertenece al futuro y no al presente. Sí, bueno, algún día voy a adelgazar. No está en un presente en donde está construyendo. Entonces, muchas veces cuando uno le pregunta a la persona en las primeras entrevistas, que nos podemos dar cuenta si su iniciativa, su consulta tiene que ver con un deseo de delgadez más claro, con otro tipo de reflexión, a simplemente las ganas de adelgazar parecidas, impulsivas, como las ganas de comer. Entonces, así nos podemos encontrar con personas que a lo mejor nos dicen, bueno, quiero empezar porque me cansé de ser gordo. En realidad, me cansé de ser gordo no es una verdadera motivación, porque me cansé de ser gordo tiene más que ver con, bueno, me cansé, ahora tengo ganas de otra cosa. Muchas veces la persona dice, hice un tratamiento el año pasado y no me dio resultado, ahora tengo ganas de empezar otro, como si uno, bueno, cambiara de tratamientos como se compra una cartera o un par de zapatos. Lo que observamos en un paciente que simplemente tiene ganas de adelgazar es un paciente que está mucho menos dispuesto a seguir las indicaciones del profesional que otro paciente que está más decidido y que su deseo de adelgazar realmente es mucho más potente. El paciente que tiene simplemente ganas de adelgazar es el que dice, ah, sí, yo quería empezar, pero después no me llamaron, o fui a un montón de lugares y no me convencieron, o es el paciente que llama muchas veces y cancela la consulta. O sea, tiene ganas de adelgazar, pero no puede comprometerse. Y no puede comprometerse porque probablemente todavía no está preparado para eso, porque todavía a lo mejor ese deseo de adelgazar no tiene tanto cuerpo, no tiene tanto fuerza como para realmente ser un motor de cambio. Entonces, es importante que distingamos cuando nos encontramos frente al paciente, incluso para ver realmente qué es lo que viene a buscar en las primeras entrevistas con las que nos encontramos con él, porque muchas veces si no vamos a sentir que, uy, ¿qué le pasó a este paciente que tenía tantas ganas? Vino 2 veces y no vino más. Muchos pacientes, Stankard, que este obesólogo de los años 60 más o menos, él decía que la mayoría de los pacientes que inician tratamiento, el 80% abandonan el primer mes. O sea, son los que solamente tenían ganas de adelgazar. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad ese deseo como motor no tiene ese lugar en la vida de la persona como para que realmente pueda aceptar determinadas condiciones, pueda aceptar determinadas indicaciones, pueda aceptar el tiempo que implica la satisfacción de ese deseo. Fíjense que las ganas, cuando yo les pregunto a los pacientes, ¿ustedes qué creen que son las ganas? Siempre hablan de algo impulsivo y siempre hablan de qué cosa, porque las ganas siempre nos representan algo que debe ser satisfecho de inmediato. Es distinto desear comprarse, por ejemplo, las mujeres, una determinada prenda que estuve pensando, que la vengo deseando y tal cosa, a salir un domingo a la tarde, ir a algún shopping y entrar en un negocio porque tengo ganas de comprarme algo. Generalmente, y esto las mujeres lo sabemos bien, cuando nos compramos algo así por unas ganas impulsivas, es probable que no lo usemos después, porque simplemente lo que uno tenía ganas era de comprarse algo, no había un verdadero deseo de algo. Y es importante esta distinción porque de allí también va a depender cuál sea la evolución de ese paciente. ¿Por qué? En realidad, ¿qué tiene de característico el deseo de delgadez? En primer término, el deseo, como deseo de delgadez, es un motor de cambio. O sea, el paciente que tiene, digamos, un deseo de delgadez más
sí, podemos llamarlo más fuerte, más consciente, más, más posible, más que, o sea, está ilusionado con bajar de peso, pero está muy conectado con lo que tiene que hacer en su presente. Sabe que para poder lograr ese deseo, que para poder lograr esa satisfacción de ese deseo, debe transformarse ese deseo en un proyecto. Y en un proyecto que va a permanecer en el tiempo. Entonces, ¿qué es el deseo de delgadez? El deseo de delgadez se construye en el tiempo y tiene tiempo, o sea, se da tiempo. Aparece como posible cuando se convierte en un proyecto. Todo deseo para transformarse en realidad debe transformarse en un proyecto. O sea, tengo el deseo de viajar. Tengo el deseo de viajar. Bien. En algún momento tengo que sentarme a planificar, a armar un proyecto de ese viaje, si no me voy a quedar con ese deseo de viajar. Todos tenemos algunos deseos que hemos concretado y otros que están allí todavía por concretarse. Los que hemos concretado son aquellos que se transformaron en un proyecto. Que se transformaron en un proyecto y que empezamos a hacer cuestiones concretas, acciones concretas para que ese proyecto se transforme en una realidad. Entonces, el deseo de delgadez, cuando se convierte en un proyecto, se concreta en un adelgazamiento y tiene posibilidades de permanecer en el tiempo. Las simples ganas de bajar de peso se agotan. Se agotan en unas pocas consultas, se agotan ante la primer decepción. El deseo de delgadez que implica proyecto acepta ciertas decepciones, digamos, acepta ciertas frustraciones, no solo las que tengan que ver con la comida, también las que tengan que ver con las expectativas y acepta también podríamos decir, los errores, los tropezones, las caídas a lo largo de ese proceso. El deseo de delgadez tiene como más cuerpo, tiene más solidez. No es un impulso que se agota rápidamente y que cambia por otro, sino que tiene tiempo para poder realizarse. Bueno, ahora vamos a ver el circuito frente a las ganas de comer, que me parece importante ver esta cuestión de cómo se establece este circuito de acuerdo a si frente a la tentación, digamos, de determinado alimento, de las ganas de comer en una determinada situación, qué pasa cuando cede al deseo de comer y qué pasa cuando no cede al deseo de comer nuestro paciente. Frente a la tentación, digamos, las ganas de comer empiezan a generar una presión en la persona. O sea, el impulso de comer, el impulso de tomar determinado alimento, de ir a comprarse determinada cosa, dulce, salada, lo que quiera, empieza a crear, digamos, una tensión en la persona. Cuando cede a la presión del impulso y come, si cede a la presión del impulso y come, lo hace hasta llenarse, lo hace picoteando, lo hace durante todo el día. Y básicamente el momento siguiente, digamos, es la calma. O sea, cuando la persona tiene deseos de comer, la presión del impulso empieza a representar una tensión, le representa una tensión. ¿Por qué? Porque la presión está el impulso y está también el deseo de continuar con su plan, con su dieta. Pero está la tensión generada por el deseo de comer. Cuando cede a la presión y come, entonces se calma, para sentir después, más tarde o más temprano, culpa, insatisfacción, baja autoestima, autorreproches, mal humor, sensación de inutilidad, de frustración. Cuando no cede a las ganas y entonces soporta la tensión de no comer, porque en realidad, digamos, frente al impulso, el no ceder a ese impulso en realidad es soportar ese grado de tensión. Entonces, cuando soporta esa tensión de no comer, ¿por qué la soporta? A veces y a veces no. Ahora vamos a ver, pero
Cuando la soporta es porque está fortalecido, puede que esté fortalecido y realmente su deseo de delgadez es muy intenso, tiene muchas ganas de adelgazar y está muy comprometido y entonces busca otro tipo de distracciones para olvidarse de sus ganas de comer. A veces porque se siente muy contenido, ya sea con su terapeuta, con su grupo terapéutico, con el profesional que lo atiende. Cuando piensa, muchas veces, después cuando veamos el tema de transferencia, vamos a ver que uno de los aspectos que también gratifican al paciente es gratificar al terapeuta, sería, ¿no? Es decir, muchas veces a lo mejor no cede porque de alguna manera piensa en la próxima consulta, no desde la presión, sino desde la alegría, sería desde darle la alegría al terapeuta. Entonces, cuando soporta la tensión de no comer y no come, entonces el deseo de delgadez gana la batalla, gana la contienda, digamos. Y entonces, ¿qué le pasa a nuestro paciente? Se siente con más energía, su autoestima se reconforta, digamos, o sea, empieza a tener una autoestima más sólida, se siente con más ánimo, con más deseos de seguir adelgazando y el hecho de no comer refuerza para las siguientes situaciones de riesgo, podemos decir. O sea, cada vez que no cede al impulso de comer, refuerza y está más preparado para hacer frente a los próximos desafíos. Se anticipa a los próximos desafíos. Entonces, el hecho de no comer, además, esto muchas veces lo dicen los pacientes y nosotros también tenemos idea de eso, ¿no? Si uno se distrae frente al impulso de comer, muchas veces ha sucedido que los pacientes dicen, estaba por comer algo y sonó el teléfono. Fui a atender, estuve hablando con mi amiga, con mi amigo un rato largo y cuando volví me había olvidado. Esto muchas veces sucede. Entonces, cuando el paciente está contenido, cuando está contenido desde su deseo, cuando está contenido desde el soporte, digamos, profesional y terapéutico, muchas veces puede soportar esa tensión de no comer y entonces la calma viene a lo mejor más tarde, tiene que, digamos, fortalecerse con eso, pero cuando logra atravesar ese momento, digamos que las cosas vuelven a fluir. A diferencia de cuando cede a las ganas de comer, que en realidad el pensamiento mágico es, bueno, cedí a las ganas de comer, ya comí, entonces ya, fíjense que el paciente utiliza el término rompí, ya rompí la dieta, ¿no? O sea, ya este momento, esto que comí ya me arruinó para todo el día y es muy probable que este exceso produzca, digamos, todo un efecto de arrastre durante todo el día y no pueda volver otra vez a su rutina alimentaria. Entonces, en este circuito y según cómo esté nuestro paciente, de acuerdo a cómo pueda, si puede soportar el deseo y el impulso de comer, podrá avanzar en su tratamiento y si no, tendrá que ir aprendiendo a que un desvío no tiene que resultar necesariamente en un abandono. O sea, cuando se produce este desvío, cuando no pudo soportar las ganas de comer y entonces cede a este impulso, también que pueda aprender que un desvío no significa necesariamente un abandono y que después de ese momento, digamos, en donde tuvo esta situación, puede volver otra vez a su dieta. Tiene que aprender que más allá del hecho concreto y de lo que comió y de lo que le significó eso en calorías, más importante es el momento después. O sea, lo que suceda después de ese momento de impulso al que cede, si puede volver otra vez a controlarse y no empieza, digamos, a sostener desde su pensamiento mágico que ya todo el día está perdido, entonces tiene muchas posibilidades de rescatar y de volver nuevamente a su proyecto de adelgazar. Tener un desvío no significa que uno haya perdido
para siempre la posibilidad de seguir adelgazando, cosa que esto le pasa muchas veces al paciente, que tuvo un desvío, que tuvo un error, que tuvo un momento de voracidad y que ya siente que ya todo está perdido. En el tratamiento de lo que se trata, digamos, es de que la persona le vaya ganando cada vez más a su impulso de comer, a sus ganas de comer, no, digamos, porque no se trata de que deje de comer, sino que lo que realmente pueda ir dejando es este comer en exceso, este comer voraz, este comer por impulso. Y aunque tenga, digamos, algún exceso ocasional, aunque tenga algún desvío, pueda volver cuanto antes a su tratamiento, pueda volver cuanto antes a su rutina alimentaria. Las dietas restrictivas, los profesionales que en realidad llevan adelante criterios basados exclusivamente en el descenso de peso, digamos, lo que hacen es incrementar la tensión entre estos dos deseos, entre el deseo de adelgazar y las ganas de comer. Lo incrementan y siempre tiene como ganador, digamos, a las ganas de comer. Terminan ganando. Todo lo que es restrictivo, todo lo que en realidad produce una mayor abstinencia, en algún momento vuelve fortalecido. Y lo que nosotros tenemos que lograr es que lo que se fortalezca es el deseo de delgadez y que el deseo de comer vaya dejando paso a un comer más racional, a un comer más moderado, a un comer más que tenga que ver con el nutrirse que con el satisfacer otro tipo de deseos. Y con respecto a esto, y para terminar, quiero trabajar otra cuestión que también tiene que ver con el pensamiento en la obesidad y la cuestión esta de cómo vive el paciente, digamos, la relación con la comida, con el cuerpo, con los tratamientos. Y es que el paciente generalmente, digamos, está centrado en lo que podemos, en esta fórmula entre el ideal de satisfacción y la satisfacción del ideal, diríamos, o sea, el paciente obeso está centrado más en el ideal de satisfacción. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente básicamente tiene, digamos, su pensamiento puesto en la satisfacción, o sea, él busca, su ideal es satisfacerse comiendo, satisfacerse adelgazando, pero satisfacerse desde el ideal de que siempre tiene que estar satisfaciendo su deseo. Y generalmente cuando esto no sucede, o sea, ¿qué tiene que satisfacción? Satisfacción inmediata, satisfacción de bajar rápidamente. Y cuando esto no lo logra, entonces se siente frustrado. O cuando este ideal de satisfacción con la comida no se limita, como cuando una persona hace una dieta, ¿cómo lo vive el paciente? Como una privación. O sea, todo lo que significa una limitación a su ideal de satisfacción lo vive como una privación. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ayudar que este paciente vaya transformando en su pensamiento, en su acción, en su sentir? Es que vaya transformando este ideal de satisfacción en lo que denominamos la satisfacción del ideal. ¿Qué quiere decir esto? En que ese ideal, diríamos, ese objetivo, ese deseo, pueda ir en realidad teniendo más peso que la cuestión simplemente de verse siempre satisfecho. Cuando el deseo de delgadez aparece, como decíamos hace un rato, realmente como un motor de cambio y el paciente va evolucionando, va transformando este ideal de satisfacción en la satisfacción del ideal. Del ideal en tanto decimos como proceso de cambio, como necesidad de cambio, como el deseo de delgadez, como un motor hacia otro tipo de vida, digamos, hacia otra calidad de vida. Tener como ideal la satisfacción nos vuelve más niños. Tener como, digamos, como
como valor, digamos, satisfacer nuestros ideales, satisfacer nuestros proyectos, trabajar para lograr aquello que deseamos, nos vuelve más adultos, tiene más que ver con nuestra posición de adultos, con nuestra posición de hacernos responsables de nuestro deseo. Mientras que si solo estamos centrados en ser satisfechos y no soportar frustraciones, no soportar ningún tipo de limitación a nuestro deseo, en realidad estamos más en la cuestión más infantil. Los niños quieren ser siempre satisfechos. Los adultos aprendemos que frustrarnos y tener una cierta tolerancia a la frustración también nos permite conquistar otro tipo de deseos y otro tipo de satisfacciones. Cuando el paciente va adelgazando y en ese adelgazar va produciendo cambios, la sobreadaptación, esa vida sobreadaptada, esa posición de sobreadaptación que tiene el paciente se va, diríamos, resquebrajando, ese cerco se va ampliando y entonces el deseo de delgadez y su adelgazamiento concreto le abren el apetito, diríamos, le abren las ganas, le abren la puerta a otro tipo de deseos. Deseos que tienen que ver con lo afectivo, con lo sexual, con las actividades, con otro tipo de... Su vida empieza a ampliarse, digamos, ¿no? O sea, y no solo tiene más deseos, está menos aburrido, sino que también tiene mucha más energía para desear. O sea, su capacidad deseante se amplía, tiene otras dimensiones que en el tiempo en el que estaba sobreadaptado, en el tiempo en el que estaba centrado en la comida y en su deseo de comer, simplemente estaba como muy reducida su capacidad deseante. Para terminar, quería comentarles, porque cuando muchas veces yo les digo a los pacientes que escriban en un papel qué significa para ellos, qué representa para ellos su deseo de delgadez. Y entonces nos encontramos que los pacientes dicen, bueno, que su deseo de delgadez representa que le dejen de doler las rodillas, que tener más salud, elegir la ropa que me gusta y no la que me queda, representa agilidad, energía, alegría, representa seguridad, autoestima, claridad de pensamientos, un futuro diferente, vivir de acuerdo a lo que deseo, dice otro, control de mi propia vida, prioridad de mis necesidades. Esta es una cosa muy interesante, aparece mucho en las mujeres, que el deseo de delgadez representa empezar a ser consciente de otro tipo de necesidades, de otro tipo de deseos y de darle prioridad. La dieta, en el caso de el deseo de delgadez, ¿qué representa? Representa el recurso para lograr este deseo y un cambio en la forma de vida. Ya no representa una privación, ya no representa reglas a las que hay que someterse, ya no representa una imposición de un tercero que no quiere que coma, sino representa un cambio, un estilo de vida diferente, una planificación de vida en cuanto a la comida y en cuanto a la relación con su cuerpo que tienen que ver con el cuidado, con el autocuidado responsable y ya no con esa especie de libertad que en realidad es una libertad a medias, que es en realidad, si lo profundizamos, la gordura es un encierro. En muchos aspectos es un encierro en la comida, un encierro porque cada vez la persona se va limitando para otro tipo de cuestiones y porque de alguna manera vive, digamos, sometido a esa tensión que tiene que ver con las ganas de comer, con la comida en general y con esa ilusión permanente de que algún día va a adelgazar y no concreta. Bueno, con esta clase terminamos estas 3 clases de lo que es pensamiento mágico. Nos veremos en la próxima con el nuevo eje que tiene que ver con todo lo referente a imagen corporal. Hasta la próxima.